Les damos la bienvenida a este programa Enfoques que quiere hablar de temas políticos en torno a la coyuntura nacional y también del mundo entero. El día de hoy tenemos dos invitados, el asambleísta Esteban Bernal, asambleísta por la provincia de La Suay, quien es parte del movimiento Unidad por el Cambio, pero es parte del movimiento Juntos Podemos. Y también está con nosotros Vilma Andrade, ella es asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, pero es parte de este grupo, de este bloque llamado Integración Nacional. Con ellos queremos hablar sobre lo que está sucediendo al interior de la Asamblea, pero también en el país. Esteban, bienvenido al programa. Es interesante ver que esté un caballero entre dos damas. Queremos conversar con usted sobre cómo mira la situación de la Asamblea, qué se ha avanzado en los últimos tiempos. Tenemos una consulta popular de por medio. Usted está hablando de llamar a juicio político a Gustavo Yalc. Está pendiente el juicio político al vicepresidente de la República. ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea que también espera en estos días o en estas horas el proyecto de reforma económica? Buenos días, Claudia, gracias. Igual un gusto compartir con Vilma. Yo creo que el tema relacionado con el accionar de la Asamblea, en un contexto general usted planteó varios elementos, el tema de los juicios políticos, las actividades de procesos legislativos, todo aquello ha venido marcando un territorio que tiene una característica específica. Creo que Alianza País siempre ha volcado su accionar a defender una década que inclusive desde su propio gobierno está siendo levantada, una década que ha dejado mucho que desear, una década que está vinculada con actos de corrupción, con desinstitucionalización del Ecuador en su contexto. Y eso nos ha llevado a que generemos propuestas. Usted bien ha manifestado desde el bloque de la Unidad por el Cambio, en el cual está, creo, Juntos Podemos y otras bancadas del país, particularmente de territorio, nos ha permitido presentar varias alternativas. En el ámbito de la fiscalización, dos juicios políticos de antemano negados al vicepresidente de la República hace 4 meses, con el apoyo también de las demás bancadas, de la bancada de Integración Nacional, y de otras bancadas como el Partido Social Cristiano, etcétera, pero nos han negado en el Consejo de Administración Legislativa. Una negación que el tiempo nos permitió demostrarles que tuvimos la razón. Hoy tenemos a un vicepresidente preso, hoy tenemos a un vicepresidente sin funciones y tenemos también una situación y una suerte de descomposición institucional que ha generado una lamentable vergüenza internacional al tener a un vicepresidente preso. Y en el caso particular que tuve la oportunidad de promover un juicio al doctor Gustavo Yalc, también fue negado de una manera perversa. Digo aquello porque inclusive preveo presentar a todas las universidades del país todo el expediente que nosotros presentamos en el juicio para que vean cómo se ha desinstitucionalizado, reitero en ello, el accionar de la Asamblea Nacional, basado en una potestad mayoritaria de votos en donde el CAL, de mayoría de Alianza País, niega con 4 líneas un juicio político que fue expuesto con más de 40 pruebas, con más de 5.000 fojas de documentos adjuntos que daban cuenta de la desinstitucionalización política que ha tenido el país en el ámbito, la desinstitucionalización en el ámbito de la justicia. Se ha roto por completo la falta de independencia, por supuesto, en el ámbito judicial, y eso daba muestra de la necesidad de un juicio político al Consejo de la Judicatura. Tampoco se ha viabilizado. Todo aquello compone una primera acción en estos primeros 5 meses de una Asamblea Nacional que todavía le sigue debiendo al país. ¿Cómo mirar esta división externa del bloque, pero que al final ustedes dos mencionan que internamente en la Asamblea siguen unidos y por lo tanto obstaculizan una serie de procesos como los propios juicios políticos? A ver, complemento lo de Vilma, que lo comparto por cierto, ¿no? Pero sin embargo yo creo que primero se avisora ya un próximo cambio, una reconfiguración del espacio político en el Ecuador. Creo que las circunstancias que está viviendo Alianza País, con lo de ayer, con lo que mencionaba usted hace un momento, que lamentablemente la situación de haber planteado un enjuiciamiento, no es de un enjuiciamiento, sino de una medida extraordinaria de protección, Sí, que piden ante la Corte Constitucional, indicando de que no puede ser reemplazado el presidente. Entiendo yo, el vicepresidente, entiendo yo que el presidente Moreno lo que hizo es encargarle las funciones ante la ausencia temporal del vicepresidente. Además, con función específica, el tema de la consulta popular que fue además, efectivamente. Sin embargo, más allá de lo legal, de los tecnicismos legales, creo que ahí da una muestra clara de que hay un fraccionamiento total
al interior de Alianza País. ¿Por qué han actuado al unísono? Porque creo que todavía funciona. Ahí vemos además que el vicepresidente de Alianza País, el señor Patiño, está llamando a marchas en contra del presidente de la República. Suelo decir, ¿no? La vida es como un restaurante, ¿no? Nadie se va sin pagar las cuentas aquí. Creo que ellos que recibían marchas pidiendo la dignidad de muchos de los que estamos en este momento ejerciendo la política y en el ámbito de la oposición, exigiendo libertad, exigiendo de que exista institucionalidad en el Ecuador, hoy vemos a ellos defendiendo lo que pueden perder, que es otra razón por la cual están mandando la marcha. Pero más allá de eso, Claudia, creo que se ha mostrado claramente en una acción eminentemente política por parte de algunas asambleístas y algún asambleísta que planteó esta demanda extraordinaria de protección, una división, un fraccionamiento, que yo a mi parecer tengo la sensación que este tema relacionado con el vicepresidente, el haber retomado el juicio político, nos va a permitir mostrar las primeras disidencias de esa disciplina partidista y de un movimiento todavía encasillada en un caudillo que ni siquiera está en el Ecuador. Eso quizá les mantiene atemorizados, les mantiene en un momento dado unidos al interior de una Asamblea Nacional, aunque han expuesto a los medios de comunicación su parecer. El propio presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado la necesidad de que el vicepresidente de la República dé un paso al costado. Por lo tanto, creo que son temas de tiempo. Creo que estamos próximos a esta reconfiguración del país y que nos permita efectivamente viabilizar ámbitos de fiscalización. Ahora, ¿tenemos tiempo como país si uno piensa en el tema económico, que es complejo? Vimos las declaraciones del señor presidente, vemos que hay contraposición de cifras, además entre cuánto debemos o no debemos. Ahí hay una serie de criterios en el interior del propio gobierno nacional. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque además tenemos una consulta popular ya en proceso de aprobación y por lo tanto usted habla de una recomposición. ¿Cuánto tiempo tenemos como país para dar pasos? El Ecuador no tiene tiempo. El Ecuador creo que debió dar los primeros pasos, los primeros días del nuevo gobierno en materia económica, en materia de reinstitucionalización del Ecuador, en materia de justicia. Sin embargo, vea usted que son Alianza País quienes frenan esta probabilidad. Ayer mismo, en estos días, hemos tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional lo relacionado con los jubilados. ¿Qué ha pasado? Pasó 54 días desde que el Pleno de la Asamblea aceptó que se formara, mejor dicho, el cambio del orden del día para tratar la conformación de una comisión especializada para tratar los temas de un grupo que lamentablemente ha sido vilipendiado por el Estado, por el gobierno de Rafael Correa, que es el grupo de los jubilados. 54 días después, recién se trata, es decir, aquí los que estamos nosotros sometidos, es a los tiempos de Alianza País, a esa actitud que sigue siendo predominante en controlar todo, en poner sus tiempos, y esto también está pasando factura al país. Usted dice, viene una consulta popular, entiendo yo que estamos en el marco de un proceso previo que es la consulta, perdón, la aprobación de la Corte Constitucional, sí. Luego vendrán los tiempos determinados en el Código de la Democracia y efectivamente acudiremos a una consulta que desde ya entiendo yo ganaremos y de largo quienes estamos en la propuesta. Ustedes van a apoyar, vamos a apoyar en la consulta. Pero por supuesto, porque forma parte de esa descorreización que necesitamos darle al Ecuador. Este Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una cloaca y una caja de resonancia de los más profundos actos de corrupción del gobierno en el control mismo de las instancias de control, perdón la redundancia, pero vea usted, tuvimos fiscal cercano al gobierno de Rafael Correa, tuvimos el nuevo fiscal cercano al gobierno de Rafael Correa. El presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, ¿quién es? Exministro del Interior de Rafael Correa, exministro de Justicia de Rafael Correa, exsecretario privado de Rafael Correa. A ellos eligió este Consejo de Participación Ciudadana como las autoridades de control. Para terminar, Esteban, un poco les escucho a los dos y casi ustedes están en el lado del bloque de gobierno y la oposición se convirtió en Alianza País. Apoyan la consulta, apoyan medidas, exigen al gobierno mayor celeridad en una serie de medidas. ¿Cómo entender esta recomposición que está viviendo el país? Que en una campaña, sobre todo ustedes, como parte de Podemos, de Creo, de todo este grupo que potenció una candidatura presidencial, estaban en un extremo y ahora están apoyando una consulta que proclama el propio presidente Lenín. A ver, muy puntual, Claudia. Primero, no necesariamente voy a decir que he compartido todo, he suscrito las acciones políticas del gobierno nacional.
Vilma tiene todo el derecho de exponer y manifestarse que comparte con las acciones económicas. En lo personal he dado mis puntos de vista en los ámbitos, en los medios de comunicación. No comparto las medidas económicas del gobierno nacional, por lo tanto nosotros nos seguimos acentuando en un ámbito de oposición, pero no puedo por ello dejar de aplaudir acciones que la planteamos nosotros. Vilma mencionó hace un momento sobre la muerte cruzada, fueron ustedes, Izquierda Democrática, en campaña electoral que lo plantearon. Si presenta el presidente de la República un tema de esa naturaleza, es obvio que Izquierda Democrática va a apoyar, y lo propio haré yo. Si nosotros planteamos la eliminación de la ley de plusvalía en plena campaña electoral y hoy se la plantea por parte del gobierno, no puedo dejar sino aplaudir aquellas acciones. Pero en el ámbito económico creo que claramente de que ha existido fallas y no fue una decisión correcta ante la necesidad urgente que tiene el país. Decía hace un momento, se va a apoyar al 82% de las empresas que no facturan más de $300.000 por año, y efectivamente eso daría cuenta de un gran porcentaje, pero ¿sabe a cuánta gente da empleo ese 82%? Apenas al 9.5% del empleo privado. Y el 90% adicional de empleo privado está en el 18% que a lo inverso fue castigado con el incremento del impuesto a la renta. Pero también hay interpretación, dicen, ¿qué va a pasar? Las empresas van a estar contentas de no facturar más de 300.000, ¿cómo motivar el crecimiento? Totalmente, eso es lo que le digo, le pones un límite y le mandas nuevamente el grito que fue de la década pasada, me decía, no progreses, si progresas te quito. Y ahí hay una dicotomía, solamente para concluir este análisis en económico. Mientras a un grupo le dice, te pido que traigas tu capital productivo y te voy a dar un incentivo que durante 2 años no pagues impuesto a la renta, sí. En paralelo al mismo empresario le dices, me traes del capital productivo, pero al que lo tienes aquí te subo del 22 al 25 y no te elimino el anticipo del impuesto a la renta que me has venido pidiendo permanentemente para reactivar la producción. Bueno, muchísimas gracias a Vilma Andrade y a Esteban Bernal que nos han acompañado el día de hoy.